cómo crear estrategias de competencia para impactar positivamente los mercados de América Latina. Y bueno, damos muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí con nosotros y especialmente también a Juan Carlos Echeverry, nuestro gran invitado hoy, que además sentimos muy honrados por tenerlo aquí en nuestra casa en Unilinos y por, sin duda, ser un gran representante de líder, de liderazgo en diferentes ámbitos, el sector público, sector privado. Entonces, bueno, voy a hacerte una pequeña presentación de Juan Carlos. Juan Carlos es economista de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en economía en la Universidad de New York, tiene un diploma en economía internacional en el Instituto de Economía Mundial de Kiel, Alemania, y cursos de posgrado en filosofía de la Universidad Complutense en Madrid, España. También ha sido ministro de Hacienda, CEO de Ecopetrol, decano de Economía de la Universidad de los Andes y director del Departamento Nacional de Planeación. También ha sido profesor de varias universidades en Estados Unidos, de Europa y de América Latina. Actualmente, Juan Carlos es socio fundador de eConcept, que es una firma de consultoría económica, y copresidente del Fondo de Capital Privado AINDA de México. También escribió la novela En sitios más oscuros, que fue publicada en el año 2019. En el 2022 publicó Un año de soledad, crónicas y lecciones de un político primíparo. Y en noviembre ahora, el 14 de noviembre, pues además es una primicia que nos acaba de dar Juan Carlos, sale su libro Salvar Ecopetrol, el cual pues vamos a estar también muy pendientes de este lanzamiento. Entonces, bienvenido, Juan Carlos. Sergio, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de que me hayas traído a esta casa. Bueno, vamos a hablar un poco de tiempo y es lo que hablábamos detrás de cámaras con Juan Carlos, de que tenemos tantas cosas de qué hablar que el tiempo de una hora de pronto se nos va a quedar muy corto y es posible que vamos a intentar extendernos un poco de manera que las personas que pues nos estén acompañando aquí puedan programarse un poco, extender un poco su tiempo, pues muchísimas gracias. La idea es poder aprovechar al máximo que Juan Carlos está aquí con nosotros. Entonces, bueno, vamos adelante y iniciamos pues este conversatorio, Juan Carlos. Y la primera pregunta que tengo es, bueno, ¿qué es lo que realmente te ha inspirado, Juan Carlos, a asumir estos roles de liderazgo desde los diferentes cargos que has tenido, inclusive como profesor? Inclusive pues fuiste también mi profesor en economía, decano, como ministro, como director de planeación, como presidente de Ecopetrol, como empresario, ya has ocupado todas las diferentes estancias. ¿Qué te ha llevado? ¿Qué es lo que te inspira realmente a asumir estos roles? Pues, Sergio, a ver, yo lo primero es que esta carrera que, pues, mi Dios ha permitido que tenga y cierta fortuna y muchos amigos y muchas personas que me han ayudado a estar en esas posiciones, em, pues ha sido algo ha sido un poco sorprendente. Yo no es que en la universidad dijera esto es lo que quiero hacer o estas las posibilidades, pero pues sí tuve desde pequeño y fue la razón por la cual estudié economía, tuve el deseo de hacer cosas porque Colombia funcione mejor. Yo creo que eso es lo que yo he hecho toda la vida. Yo tengo un amigo, Alberto Carrasquilla, el exministro de Hacienda, que decía, uno tiene realmente una sola gran idea en la vida y la mía es esa. La mía ha sido, yo todo lo que he hecho en la vida es para que Colombia funcione mejor. He estudiado mucha economía, mucha filosofía, siempre pensando en qué es lo que necesita el país.
y me he dado cuenta que los problemas de los latinoamericanos y de los colombianos son en buena parte problemas hechos por nosotros mismos. O sea, problemas que se pueden resolver o se debieran poder resolver por gente. Son problemas hechos por el ser humano, en general autoinfligidos, y que un entendimiento profundo y una acción profunda lo lleva a uno a transformar las cosas. Entonces, es eso, la motivación de todo lo que yo he hecho ha sido que este país nuestro, que es tan sufrido y tiene tantos problemas, funcione bien. Eso es lo que a mí me ha motivado a estudiar, a ser funcionario público, a hacer lo que hice en Ecopetrol. Es como un gran esfuerzo y una gran es un llamado, como una vocación hombre, esto tenemos que poderlo hacer mejor. Es básicamente eso, Sergio. Ok, Juan Carlos. Seguramente tú has oído hablar de algunos términos que se han creado en la academia, como ese VUCA, que se crea en los años 80, que habla de, estamos en un mundo muy volátil, muy incierto, bastante complejo, muy ambiguo, y además ahora en los 20, a partir del 2000 también se está hablando de Bani, ¿no? Que es algo, un momento en que estamos viviendo muy frágil, de mucha ansiedad, que no es tan lineal, es decir, no necesariamente lo que planeamos hoy vamos a obtener unos resultados iguales mañana, y además momentos muy incomprensibles. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿realmente ves así que está pasando todo esto en el mundo, en Colombia, en América Latina? ¿Cómo estás percibiendo tú esto? Y bueno, ¿cómo ves tú que podrías entrar ahí a aportar eh, todas estas cosas, Mira, toda esta yo, situación? yo creé un curso en los Andes cuando era decano que se llamaba Pobreza y Riqueza. Era un curso que fue bastante demandado. Tenía 900 Ujú. alumnos en lista de espera y era un curso de 13.000 años de historia, pero de verdad, más que eso, empezaba incluso cuando nos bajamos de los árboles. Hace 400.000, 500.000 años, 300.000 años, en África, en Kenia. Y la verdad es que la historia del ser humano es la historia de Buca, la historia de, ¿cómo se llama el otro término? El otro es Bani, Bani. Bani, O sea, la historia Bani. del ser humano es correr para que no nos traguen las bestias, las hienas y los leones, y cómo conseguir de inventar el fuego y cómo ahuyentar las fieras, y después cómo caminar pues por planeta en medio del hielo. O sea, yo creo que la tranquilidad no es el estado natural del ser humano. Yo creo que al revés, cuando uno está tranquilo debe preocuparse. Cuando las cosas no son retadoras debe preocuparse, porque la esencia de lo que somos nosotros es gente intuitiva, gente que resuelve problemas y problemas muy difíciles. A las familias típicas hace 100 años se les morían 3, 4, 5 hijos, por eso tenían 10 o 15, porque se les morían muy fácil 5 de los hijos al nacer, se moría la esposa, después morían por enfermedades, por el tifo, por las diarreas, por etcétera. O sea, morirse era parte muy sustancial de la vida. Lo que pasa es que desde los 50 con la salud, el acceso a salud, el acceso a antibióticos, mejor acceso a agua, etcétera. Y después en los 80s y 90s que se acabó la Guerra Fría, llevamos como 30 años en que parecía que no había guerra, parecía que no había, que los comunistas habían sido derrotados, parecía que no había pandemias, y resulta que lo que hemos descubierto en los últimos 6, 8, 10 años es que hay guerra, no solo guerra caliente en Ucrania, sino que volvió a haber guerra fría como antes del 89. Hay pandemia, la gente se muere por pandemias, ¿de acuerdo? Y los comunistas ganan. Entonces, entonces la gente dice, no, esto está muy difícil. Y yo digo, no, príncipes o princesas, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Singapur no se construyó si no fuera por el miedo de Lee Kuan Yew a los comunistas, que eran unos políticos muy avesados y muy inteligentes en Singapur. En fin, todo lo bueno se ha hecho enfrentando grandes desafíos. Entonces yo creo que los términos que tú dices son términos de incertidumbre, de volatilidad, de desconocimiento, etcétera, que es la esencia del ser humano. Eso es lo que somos. Somos gente intuitiva que resuelve problemas
a punta de conocimiento, investigación, entendimiento y mucha dedicación y mucho liderazgo. Entonces, no, digamos, yo cuando estaba en Ecopetrol tenía un término que le dije a todo el mundo y es tensito bacano. Un día a Higuita, al salir y esto lo cuento en mi libro de Ecopetrol que sale en noviembre, al salir al gramado en el Mundial de Estados Unidos, hace cosa bueno, 30 años ya, le preguntaron cómo se siente. Higuita dijo, tensito bacano. Y yo le decía en Ecopetrol, el que no llegue al trabajo por la mañana, tensito bacano, no entiende dónde está trabajando. Esto es Ecopetrol, el precio se cayó a 30 o 40 dólares, no sabemos si vamos a sobrevivir. Ah, pues La, sí. la tensión es parte esencial de la vida humana y del trabajo. Entonces, sentirse tenso por la incertidumbre, por la volatilidad, es la esencia. No debemos tenerle miedo a eso, al revés. Eso es lo que somos integralmente, ese es nuestro ADN. Es nuestro día a día. Exactamente. Ok, Juan Carlos, vamos entonces entrando precisamente en el tema del día de hoy, que es liderazgo. Dime, Y inicio ¿qué preguntándote, día? o empezando por el No tengo comienzo, nada ¿no? por la mañana. ¿Qué es Tan para pronto ti termine esto, me liderazgo? baño y me voy. Y Es que ayúdame, te oigo una voz. ayúdame por favor, Jenny, con el micrófono, que si tal vez se activó el Sí, micrófono de alguien. listo, ahí sí, ya. Súper. Listo, listo, Sí, gracias, sí. Jenny. Bueno, como te comentaba, bueno, ¿qué es liderazgo para ti y cuántos tipos de liderazgo has, tienes en la cabeza, de toda la experiencia que puedas decir, mire, estos tipos de liderazgos marcados, que los identifico y adicionalmente, qué tipo o sea, cuáles han sido como los resultados de esos liderazgos que has podido tú apreciar pues a través de la historia o a través de tu experiencia. Mira, yo creo que el liderazgo, yo no soy un teórico del liderazgo, pero te voy a decir cuál es un poco mi percepción. El liderazgo es la respuesta a un problema. Ser líder sin un problema al frente es muy difícil, ¿sí? O sea, yo no creo que nadie es líder, nadie nace líder, nadie, digamos, uno se puede entrenar, pero si uno no tiene un problema que resolver, pues ¿cómo va a demostrar si lo pudo resolver o no? Y el liderazgo es una forma de responder ante un problema. Y tú ves en todas las organizaciones, o en los grupos, cuando hay un problema, muy rápido hay dos o tres o cuatro personas que le sacan el kit. Muy rápido hay dos o tres que se los dan al amigo o se los cuentan al jefe, ¿sí? Y dicen, este no es problema mío, usted resuelva eso. O jefe, venga, no, le mandan un mail, vea jefe, aquí hay un problema. Pero hay uno o dos personas que dicen, acá hay un problema y empiezan a resolverlo. Ni lo mandan para el futuro, ni se lo pasan al de al lado, ni se lo pasan al jefe, sino que se montan encima del problema. Y los problemas, si son buenos, si son grandes, si son difíciles, lo que hacen, su estructura es que nos dan varias vueltas antes de que podamos resolverlos. Nos tiran al suelo, nos derrotan, nos hacen sentir que no conocemos el problema, cosa que es cierta, nos hacen sentir incertidumbre, nos hacen sentir zozobra, miedo. Si son problemas graves, muchas veces se juega la organización entera en el problema. Y ahí es donde se sabe qué es el liderazgo. El liderazgo es ese empeño, esa persistencia en no dejar ir el problema hasta que tú aprendes de él y una vez aprendes de él empiezas a desarmarlo en sus partes y lo resuelves. Entonces, para mí el liderazgo es un resultado de la forma instintiva, racional, por supuesto, pero este problema es mío, así se lo puedas dar al jefe, así se lo puedas dar a otra persona, este problema es mío, me le boto encima y establezco un duelo con ese problema, una batalla personal hasta poder resolverlo. Eso no quiere decir que no llame amigos, eso no quiere decir que no le cuente al jefe, eso no quiere decir que no le cuente a la junta directiva. Todas esas cosas pasan en la solución de un problema. Pero sin un problema al frente, es muy difícil saber si alguien es líder o no. Y si el problema se da y unas personas le sacaron el cuerpo, puede ser por muchas razones, eso no es ni bueno ni malo, pero no son los que están liderando la solución del problema. Entonces, yo defino liderazgo es en función de ese marco, de un problema. De hecho, y esto lo decía yo en Ecopetrol muchas veces, la única forma de que tú sabes que estás avanzando en tu carrera profesional, Sergio, es que te dan problemas cada vez más grandes.
Tú no avanzas porque te suban el sueldo, porque muchas veces no te lo suben. No avanzas porque te asciendan, muchas veces no asciendes, a pesar de resolver problemas. No avanzas porque tu jefe lo reconozca. No, muchas veces el jefe dice que él lo resolvió. No, porque los Sí, jefes tienen la suele prerrogativa pasar. de decir que todo lo hacen ellos. La única cosa que te muestra que tú estás definitivamente avanzando en tu carrera es que te ponen cada vez problemas más grandes. Una vez resuelves uno, te sueltan otro más grande. Y una vez resuelves otro. Y eso, tú te devuelves a los últimos 5, 4 años, 3 años, que si yo dice, pero a mí cada vez me sueltan problemas más grandes. Eso es lo que quiere decir, es que tú eres líder y que tú resuelves problemas y que tú no sacas el cuerpo a los problemas, que no reculas y que así te venzan al principio pues bueno, eres una persona que resuelve problemas. Yo decía también, y lo suelo decir, uno tiene que asegurarse de que la razón, el ratio entre problemas que resuelvo y problemas que creo es mayor que uno. Todos creamos problemas. No solo resolvemos problemas, sino que todos creamos problemas. Uno pelea con el de al lado, uno crea una crisis, todos creamos problemas. Pero la clave es que tú resuelvas más de lo que creas, porque si no te sacan de la organización. Y tú me hablas de tipos de liderazgo. Ya hay tipos de liderazgo, ¿sí? Sí, mira, yo me encontré este libro que ahora está en español, que se llama Leadership de Henry Kissinger. Y hace un libro sobre Konrad Adenauer, De Gaulle. Es un librazazo, léanselo si pueden. Nixon, Anwar Sadat, Lee Kuan Yew, Margaret Thatcher. Y pues obviamente no es el único, hay muchos libros de liderazgo. La ventaja de Kissinger en este libro es que primero él conoció a esos mandatarios, segundo es un hombre supremamente agudo y profundo, y uno ve cada una de estas personas, pero yo te podría decir Jesucristo, te podría decir Kennedy, etcétera, eh, tienen liderazgos distintos. Otro libro que les voy a decir que se lean es este, Cheap War. Este es un libro de pura tecnología, de cómo surgió la industria de los microchips. Pero aquí sale la gente que en los 60 lideró todo lo que vivimos hoy. El TikTok, los smartphones, este computador, etcétera, toda la teoría de computación. Entonces, los liderazgos pueden ser políticos, pueden ser de ingeniería, pueden ser industriales, pueden ser empresariales, pueden ser personales, puede ser Jesucristo. Los liderazgos son siempre, para mi gusto, ver un problema, lanzársele y no dejarlo ir hasta que no lo resuelves. Y de esos hay, pues, en todos los ámbitos de la vida hay diferentes liderazgos. Te cierro esto, no quiero extenderme en cada pregunta, pero te cierro esto con una reflexión. Todos los liderazgos tienen un peligro. Robert Kennedy decía, no importa lo que usted diga, siempre al menos una de cada 4 personas se va a oponer. Entonces, no es que tú seas líder y todo el mundo diga, uy, qué líder, porque además un líder se sabe es ex post, no ex ante. Uno no es De líder. acuerdo. Después de que usted resolvió un problema, la gente de pronto, eventualmente, casi no sucede, le dice, oiga, bien hecho. Pero lo que sí es cierto es que mucha gente se te opone. Eso no se puede hacer así, usted está equivocado, bla, bla, bla. Y yo me ponía a pensar, a Robert Kennedy lo mataron, ¿no es cierto? A John F. Kennedy también lo mataron, que era el hermano. A Martin Luther King lo mataron. A Gandhi lo mataron. A Jesucristo lo mataron. O sea, no importa qué tan iluminado e inspirador sea tu liderazgo, los que están en contra, los que se oponen, están dispuestos a hacer muchas cosas para detenerte. Entonces, el liderazgo no es una cosa que suceda en un vacío de un jamboree del amor universal, donde todo el mundo te empuja y te dice qué bueno que usted es líder. No, el liderazgo muchas veces es todo lo contrario. Es el empeño a pesar de que mucha gente está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias, incluso que te despidan o que te hagan una investigación o que te agredan o hablar mal de ti, etcétera. A pesar de todo eso, de lo que le pasó a Robert Kennedy, a John F. Kennedy, a Martin Luther King, estas personas que a Jesucristo, ¿no? A Gandhi, personas muy iluminadas, completamente líderes, todos terminaron muertos. Entonces, el liderazgo tiene un componente complicado que es la oposición. De acuerdo, y precisamente, Juan Carlos, hablemos de esto de la experiencia que como CEO en Troll, recibiste la presidencia en el año 2015 con unas pérdidas de 24 billones de pesos y después, 2 años después, en el 2017,
ya habías volteado totalmente los resultados a generar ya unas utilidades de 2 billones de pesos. Se logró vincular dentro de toda la organización generar un optimismo dentro de la organización y además generar, diversificar los ingresos hacia otros tipos de energías. Pero sin duda, ahí tuviste sindicatos, seguramente estaban allí las comunidades que estaban también pues en contra de la explotación de petróleo, seguramente otras personas que estaban allí en cargos directivos o en la misma junta. ¿Cómo fue ya en carne propia, en experiencia propia, Juan Carlos? ¿Cómo fue esa vivencia y cómo lograr, cómo liderar y cómo re- conseguir estos resultados que lograste, que sin duda pues han sido pues apreciados por todos? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, la respuesta larga es, el libro sale en noviembre y se llama Salvar Ecopetrol. Lo interesante de Ok, salvar Ecopetrol es que muchas veces tú tienes que salvar a una organización de una crisis, ¿de acuerdo? O de sus sí, fracasos. Lo interesante de Ecopetrol es que tocó salvarla de sus éxitos. Y me explico, Ecopetrol venía siendo muy exitosa, pero ese éxito la llevó a cometer tantos errores, a relajar tanto su cultura interna, a relajar tanto su disciplina de gasto, pues que se metió en Reficar, una refinería que costó el doble, se metió en Bioenergy, pero sobre todo cuando yo llegué a Ecopetrol había culturas muy complicadas. Por ejemplo, te cuento esta frase, lo que a mi jefe le gusta, a mí me encanta. Otra frase, ese no es problema suyo. O sea, tú ibas a criticar algo y te decían, no, no nos pisemos las mangueras, mejor dicho, ¿no? O así se hace con petróleo, así se hace en Ecopetrol. O la plata no es problema. Entonces, cuando yo llegué, bueno, fuera de la pregunta sobre la incidencia de corrupción, etcétera. Entonces, cuando yo llegué, yo me di cuenta muy rápido, la verdad, desde antes de llegar, de que si no hacíamos una transformación cultural y si no hacíamos un cambio de cierta gente clave, no íbamos a cambiar nada. De hecho, el gerente saliente, Javier Gutiérrez, me dijo, vea, Juan Carlos, yo traté de cambiar la cultura sin cambiar la gente, es imposible. Hay que cambiar la gente. Una gente, pues no toda la gente, por supuesto, usted tiene 10.000 personas y tiene gente muy buena. Pero lo más importante, Sergio, era metérsele por el sistema nervioso central, o sea, por la sensibilidad, por el tacto, o el oído, o el ojo, o la barriga a la gente y transformar la forma como hacen cosas. Porque Ecopetrol no son los taladros, Ecopetrol no son los computadores, Ecopetrol no son los edificios ni los carros. Ecopetrol claro, es la gente, es la gente. Además, una empresa petrolera sofisticada y grande como Ecopetrol es realmente una universidad encima de una organización para producir utilidades y para producir petróleo, pero realmente una universidad, es una petrolera, es una gran empresa de conocimiento. Entonces, manejar gente tan sofisticada, ingenieros, geólogos, geofísicos, en un ambiente cultural supremamente tóxico, difícil, fue lo más interesante. Cómo transformar la ¿cómo gente. transformar la gente? Yo lo que empecé fue imprimir una tarjeta con mi plata, no con la plata, que decía integridad, colaboración, creatividad. Y se la repartí una a una a 5.000 personas e hice un streaming para las otras 5.000 en que les contaba cómo veía las cosas. Y lo primero era integridad. La exigencia de integridad, sobre esto puedo hablar pues una hora, pero y hablé de hecho mucho tiempo sobre eso, integridad y honestidad, honradez, etcétera, pero sobre todo integridad es un mandato fundamental del líder. Si la gente no piensa que hay integridad en el líder, la compañía se pervierte, porque todo el mundo empieza a hacer lo que considere. El sindicato no me creía, la USO no me creía nada. Hasta un día en una entrevista que dije eso, oiga, es que la relación con la USO es muy difícil porque la USO no me cree nada. Y entonces me llamó el presidente de la USO y me dice, o me mandó un chat, mentiras. Me dice, oiga, presidente, me gustó su entrevista. Si usted cree eso, ¿por qué no nos sentamos a hablar? Y entonces yo le dije, y de hecho es el presidente hoy, César Loza. Entonces le dije, oiga, César, sentémonos a hablar, pero solos usted y yo. Bueno, vamos con Felipe, yo voy, usted va con su segundo, que hoy es viceministro de Trabajo, Edwin Palma,
Porque ok, si usted trae todos sus 20 tipos y yo traigo todos los de recursos humanos, esos se pelean como perros y gatos y no dejan ni hablar. Entonces, sentémonos a hablar nosotros. Y así construimos con ellos, pero con toda la gente de Ecopetrol, en un periodo difícil, no es que eso fue fácil, en un periodo de un año, año y medio, construimos una confianza y unos exigencias de integridad muy grandes. Segundo, colaboración. Ecopetrol, como muchas empresas, funcionaba en silos. La gente no colaboraba. Pues como te digo, un mantra era, ese no es problema suyo. ¿No es cierto? Imagínate, pues no se ujú, meta en mis problemas, yo no me meto en los suyos. Y lo tercero fue creatividad, fue todo el mundo sabe, conoce sus problemas mejor que nadie, pero tú le tienes que dar la libertad a la gente para que resuelva esos problemas. Si la gente se acostumbra a mandar ese problema para arriba, a delegar hacia el jefe, ¿sí? Y no, este problema es mío y yo lo resuelvo con integridad y con mi forma de solucionarlo, pues no lo voy a hacer. Y te voy a dar un ejemplo que es el que a mí más me gusta. Un muchacho de unos 30, 32 años, en Pitalito, Huila, le tocaba cambiar 100 kilómetros de líneas de flujo. Las líneas de flujo son los tuberías que va del pozo, de donde sale el petróleo o el gas, hasta los tanques de separación, que separan agua, gas y petróleo, ¿de acuerdo? 100 kilómetros. ok, Pues, en el Magdalena Medio, cualquier campo petrolero, eso está lleno de tubería. Entonces, pues esos son campos viejos, campos maduros, y él le tocaba cambiar 100 kilómetros. Eso pues, costaba 70.000 millones de pesos, digamos. Y el señor, el muchacho dijo, oiga, el presidente dice que esto es con integridad. Entonces él dijo, ¿qué es integridad aquí? Y se fue y recorrió a pie, Sergio, recorrió a pie los 100 kilómetros. Él solo recorrió los 100 kilómetros y concluyó que había que cambiar 16 kilómetros. Le ahorró a la compañía, no sé, 50.000 millones de pesos. Y cuando a mí, yo lo vi fue en una bárbaro, premiación que hacíamos. Nosotros premiábamos a la gente una vez al año, entregábamos 500, 700 premios. O sea, premiábamos todo. Y muy bien, con plata, con una carta, con una medalla, digamos. La gente no solo quiere más sueldo, la gente quiere que se reconozca, que esta historia se claro, sepa. Imagínate, si tú logras hacer eso, que ya tus principios de integridad, colaboración, creatividad lleguen a una persona en Pitalito que nadie lo está viendo, y que haga eso y después le cuenta a su jefe, no, yo recorrí eso y eso solo cambiamos 16 porque lo demás estaba bien. En ese momento la compañía produce los resultados que tuviste. La compañía se dispara a producir unos resultados que nadie esperaba. Y esperábamos un billón de ahorros, obtuvimos dos. El segundo año esperamos 2 billones de ahorros, obtuvimos cuatro. Y entre integridad, que era ética, que era funcionemos como gente honesta, colaboración y creatividad, se logró, bueno, y muchas más cositas, pues está en el libro, ¿no? Se logró eso. ok, me estás hablando, bueno, tres aspectos: colaboración, creatividad e incentivos, E integridad, pero integridad. integridad. Eh, Juan Carlos, pero hablemos de un tema que obviamente es un mal que tenemos en Colombia y en América Latina, que es precisamente este tema de corrupción que ha permeado todas las instituciones, gobierno, privadas. Em, y es inclusive no solamente cambiar ese chip, sino que hay unos intereses de pronto bastante fuertes, ¿no? En las personas, de pronto en las instituciones. ¿Cómo lograr cambiar esto? ¿Cómo darle un giro para que, oiga, esto no es lo mejor, esto no es lo que le conviene ni a usted, ni a la empresa, ni al país? ¿Cómo logras tú profundizar y trabajar en este tema de corrupción? Mira, Sergio, Específicamente el hablando. capítulo cuarto del libro se llama La ética crea valor. Este capítulo yo lo escribí porque el International Bar Association, la Asociación de Abogados Mundial más grande, el BAR, me invitó a París. Eso fue por ahí 2 años después de salir de Ecopetrol a contarme, a que yo contara qué había hecho en Ecopetrol. Entonces escribí este capítulo que fue mostrarles, y ellos eran, los abogados, eran 200, 300 abogados expertos en corrupción del mundo entero, y decían, es muy interesante ver a un CEO contando el tema de, pues ellos obviamente lo ven desde el punto de vista de los abogados. Y yo les decía, es un error ver esto desde el punto de vista de los abogados y las sanciones. Pues obviamente tiene que haber abogados y tiene que haber sanciones, pero la ética
hay que verla como un tema estratégico desde el número uno. Si el número uno, si el CEO y la junta directiva no consideran que la ética y la integridad es tan importante como la operación, como las finanzas, como HSE, pues como salud, el tema social y el tema de medio ambiente. Si la ética no está allá arriba, en igual importancia que eso, la gente no va a recibir ese mensaje. Pero eso es solo el principio. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, primero, digamos, en Copetrol había un código de ética. En Colombia hay un exceso de leyes de ética, de leyes, de regulaciones nacionales e internacionales. Yo hago el número, son 2 páginas o 3 páginas llenas de normatividad. La pregunta que tú te haces es, si hay toda esa normatividad, ¿por qué alguien porque hay esta percepción de que en esta compañía puede haber tantas violaciones al código de ética? Pues que le da mucho susto a la gente. Resulta que la ética, y este es el concepto fundamental, Sergio, la ética hay que gerenciarla, como todo en la vida. Si tú no gerencias la ética no se gerencia sola. Una persona que está en el campo de Orito, Putumayo, o que está en Tibú, o que está en un puerto en Tumaco, y ve que puede cogerse $100.000 o 200.000 o 1.000.000 y nadie se va a enterar, ¿no? Pues entonces dependes tú de que esa persona sea buena o mala. Y con una probabilidad de punto, no sé, 3 o 2 o 1 o 5, pues la gente se queda con la plata. Entonces, si tú no llegas con gerencia a estar encima de esa persona, primero entrenarla, segundo, entrenarla como decirle, vea, a usted se le van a presentar estas y estas y estas situaciones. Y usted debe reaccionar así, 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 así. Y si no reacciona así, de todos modos la compañía se va a enterar por esto y esto y esto y esto. Y si lo llegamos a coger o la llegamos a coger, le pasa lo que le pasó a esta persona. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue 20 acciones, porque tú con la ética hay un problema y es que la gente dice, no, se necesita sacar una ley. Eso es una tontería. No saquen más leyes sobre eso. Gerencien. Nosotros no sabíamos exante cuál era la bala de plata. No es que haya una sola cosa, la bala de plata, como en el Llanero Solitario, ¿te acuerdas? Que tenía una bala de plata y disparaba y mataba, ¿no? Sí. En la ética no hay una bala de plata. Hay que disparar con ametralladora. Tú tienes que disparar muchas balas porque tú no sabes cuál da en el blanco. Y lo que necesitas es que la gente sienta que la compañía o la organización se vuelca en este tema de una manera muy efectiva. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos. Nosotros le mandamos una carta firmada por mí a 10.000 personas de la compañía, contando en 3 páginas lo que había sido PetroTiger. PetroTiger había sido un caso de corrupción muy complicado en Ecopetrol, en la que los 2 colombianos involucrados terminaron en la cárcel en Estados Unidos. Ellos no sabían que tenía lavado de activos y financiación al terrorismo. Y entonces los Estados Unidos dijo, venga para acá, fuera de los gringos que cogieron. Se la mandamos a los 4.000 contratistas y le dijimos, lean esta carta, por favor, con toda esta descripción en sus juntas directivas. Esa es una cosa, hicimos un kit de integridad. Entonces, si Sergio Luna iba a hacer manejar recursos, y el manejar recursos es 10, 15, 20, 100, 200 millones de dólares, tenías que hacer un kit de integridad. El kit de integridad tenía visita a tu casa, análisis financiero de los últimos 10 años para ver si tus activos correspondían con tus ingresos. Te hacíamos detector de mentiras, te hacíamos un test de 400 palabras de esos que desnudan a la gente. Y si no lo pasabas, no es que salieras de la compañía, porque uno puede fallar un examen por cualquier razón, no simplemente por un tema de integridad, pero no podías manejar plata hasta que no pasaras ese examen. Hicimos, te doy una tercera, corrimos un software que ya existía en Ecopetrol, incluso lo había hecho Ecopetrol, con toda la gente que estaba trabajando para contratistas y lo corrimos contra los familiares de nuestros empleados. Encontramos 270 familiares de empleados trabajando para contratistas. Gente que tiene el hermano en una compañía a la que él le ha asignado un contrato. Claramente hay un conflicto de interés y esa persona no lo había revelado. Porque eso puede suceder, pero entonces usted tiene que decir, a mi hermano está en tal sitio, yo me voy a sustraer de lo que tenga que ver con esa compañía y él se va a sustraer de lo que tenga que ver con el control. Eso es una buena práctica. Esas son 3 de las medidas que tomamos. Tomamos tantas medidas que la gente dijo, bueno, esto se puso en serio. Lo volvimos vicepresidencia, le duplicamos la gente y en el bono anual, y ya con eso cierro,
En el bono anual pusimos al lado de operación, excelencia de operación, al lado de excelencia en finanzas y EBITDA, etcétera, las métricas de finanzas, al lado de HSD, ¿no? Salud social y medio ambiente, subimos los temas éticos. Si había fallas en temas éticos en un grupo, el bono se tumbaba. No a solo a esa persona, sino a todo el grupo donde funcionara. Entonces, eso te acabo de contar 4 cosas de gerencia de la ética. Y por eso yo digo, la ética no es una cosa que esté ahí y la gente tenga que ser buena. Tampoco hay que presuponer que es mala, pero uno tiene que gerenciar la ética si quiere que la gente se comporte de esa manera. Gerencial. Ok, y bueno, ¿cómo ves tú que la empatía juega, qué rol juega la empatía en ese liderazgo, todo ese proceso? Ah, no, eso sí es total. A mí me decía en una entrevista, yo tengo fama de bravo. Entonces, ¿No parece? entonces me decía, me dijo Ricardo Ávila en una entrevista para Portafolio, me dijo, usted tiene fama de ser un tipo muy duro y muy riguroso. Entonces yo decía, vea, es que la mística, es imposible liderar sin mística. Si la gente no siente que a mí esto me importa mucho, me estoy jugado con eso, ¿por qué a ellos les va a importar y van a estar jugados? Si el número uno no está jugado, ¿por qué la otra gente se va a jugar? Entonces, mi involucramiento, mi mal genio de alguna manera, mi indignación surgía de que, Sergio, cuando algo es indignante, uno se tiene que indignar, ¿sí? Cuando algo, cuando algo esto no puede estar sucediendo y no puede estar sucediendo en mi organización, uno tiene que decirlo así, es princesas, príncipes, esto no puede estar sucediendo, excúsenme, esto es inadmisible. Y esa mística, esa emoción, esa empatía por la positiva cuando uno está bravo, pero por la negativa, perdón, cuando uno está bravo, pero también por la positiva en el sentido de que esto es ecopetrol, de esto dependen la salud de los colombianos, dependen las escuelas de los niños, depende que haya policías en la calle. Esto es demasiado importante para tratarlo livianamente o frívolamente. La gente tiene que sentir en qué estamos. Yo estoy dando todos los ejemplos con Ecopetrol, pero me pasó igual en los Andes o me pasó igual en el ministerio. Estamos manejando algo que es muy importante. De esto depende su sueldo, el mío, de esto depende 100 personas o 1000 o 10,000 o las que sean, ¿sí? Y, digamos, por esto trabajamos todos los días, por esto nos pagan. Y no es fácil. Todo lo que hacemos es difícil. Esto no es como ir a ver al hijo de uno jugar fútbol. Esto es duro, esto es difícil. Entonces yo creo que la empatía, tanto por la negativa, como te dije, como por la positiva, como la motivación, la mística, es fundamental. Si no hay esa mística, ¿por qué un grupo de 2 o 10 o 20 o 100 o 1000 o 10,000 personas te va a seguir y va a decir, esto vale la pena? Si esto no le importa a esta persona, si no me manifiesta la empatía, o sea, tú tienes que tener integridad, porque la gente tiene que sentir que tú eres una persona íntegra, si no, no te siguen, ¿no es cierto? Si no, todo el día van a hablar mal de ti. Si hablan mal de ti, de todos modos, imagínate si además les das papaya, ¿no es cierto? Si no eres una persona íntegra es terrible. Pero a la integridad tienes que sumarle empatía, arrojo, mística, mística. Es fundamental, Sergio. Vale, Juan Carlos, cómo tú mides un líder, un buen líder? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se identifica? Mira, para mí liderar es liderar gente y resolver problemas con la gente. Entonces, yo sí mido un líder en la medida en que está, y eso lo resalto mucho en el libro y lo he dicho en esta conversación. El líder es la persona que logra que la otra gente sienta que el problema que vamos a resolver, que la tarea en la que estamos, sí, vale la pena y no vamos a parar hasta no resolverla. El líder, el líder se tiene que definir en relación con la gente con la que está proyectando ese liderazgo. El líder es una relación entre gente. El liderazgo es algo entre gente. Es una persona que mueve a una gente que es parte de un problema, es parte de una solución, es parte de una tarea y la gente siente esto con esta persona la vamos a poder resolver. El ejemplo es Peckerman. Peckerman, y esto lo ponía en la tarjeta que yo tengo, Peckerman cogió un equipo
que tenía confianza en sí mismo en su momento. Hoy juega Colombia contra Uruguay. Entonces, y fíjate que Sí, sí. el nuevo Lorenzo, el nuevo técnico, era el segundo de Peckerman. Estos tipos, Peckerman y Lorenzo, lograron metérsele en la piel a la gente, a los jugadores y a todos los colombianos, convencerlos de que tenían que ser mejor equipo. El equipo de Peckerman no era tan brillante uno por uno, crack por crack, versus el del 94. El del 94 era mejor. Yo tengo sobre eso todo un capítulo en el libro mío. El del 94 era lleno de estrellas, ¿no es cierto? El Tino Asprilla y Rincón y Higuita y el pibe. Pero Vive. era peor equipo. El equipo de Peckerman, el de James, el de Falcao, el de Cuadrado, era un equipazo. Así, persona por persona, fuera menos buena. Peckerman logró crear un equipazo. Entonces, ese es el líder. El líder es la persona que logra conectar, enganchar, motivar, emocionar, crear mística y crear confianza en ese equipo para que resuelva los problemas. El líder no resuelve ningún problema. Pues sí resuelve algunos, pero digamos, pero un buen líder es el que hace que un equipo pueda resolver los problemas. Es más, si el equipo resuelve los problemas, el trabajo del líder se vuelve mirar hacia adelante, resolver los problemas de dentro de 6 meses y dentro de 2 y 3 años, que eso es lo que debe hacer un CEO. Yo decía, el 75% de mi trabajo debe ser un radar en el futuro, porque los problemas los resuelve mi equipo. Si yo conformo bien mi equipo, eso es un primer punto clave de liderazgo, traer a la gente que es, porque si funcionas con la gente que no es y no la cambias, eres un mal líder. Si tú funcionas con un equipo que está mal conformado y no los cambias, pues no tienes ni idea de qué estás manejando. Conforma bien el equipo. Dale a ese equipo la estructura organizativa de decisiones, de procesos, de manera que puedan resolver los problemas. Ese equipo así, bien conformado, con buena mística, con buena estructura, con buenos procesos, va a resolver los problemas del presente. Por lo menos el 75%, el 25% los va a resolver contigo. Y tú te vas a dedicar a resolver los problemas del futuro. De manera que la organización, cuando llegue al futuro, ya los problemas sean la mitad de los que habrían sido sin ese liderazgo. Entonces yo creo que el liderazgo se define es una labor muy sofisticada, llena de pequeñas labores, pues, o sea, uno tiene finanzas, tiene recursos humanos, tiene comunidades, tiene operación, y unos son ingenieros, unos abogados, bueno, eso es lo bonito del liderazgo, que es que en organizaciones sofisticadas tienes una inmensa capacidad, una inmensa variedad de situaciones, pero la médula de todas las situaciones es similar, es resolver problemas, ¿de acuerdo? Entonces, así defino yo el liderazgo. Gente que no sabe, yo hace poquito tengo a alguien muy cercano que ha tenido muy malos jefes, y yo digo, a tu jefe no le importas tú, a tu jefe no le importa tu grupo, a tu jefe no le importan los problemas que usted tiene. Entonces, ¿qué jefe es ese? Ese es un pésimo jefe, ¿de acuerdo? Si un jefe no está pendiente de los problemas de la gente, sino que está pendiente de las cámaras de la prensa, está pendiente de que se conozca su nombre, ese jefe es pésimo jefe. Un jefe tiene que estar pendiente de qué le pasa a su gente, cómo resuelve problemas, por qué no lo resuelve y ayudarles a resolver y a mejorar su organización, su mística, su entendimiento. Eso es un jefe. Paro ahí porque ya estoy diciendo muchas cosas. Vale. Ok, Juan Carlos. De todas maneras, bueno, tú mencionas de que definitivamente el mundo siempre ha sido cambiante. eh, Sin embargo, hoy en día estamos viendo unos cambios disruptivos totalmente. Estamos hablando de política, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de inclusive de situación geopolítica. Hay muchos cambios disruptivos y si hablamos de planeación, realmente qué tan válido es para las empresas crear estas planeaciones que son bastante largas, que son bastante complejas, en un mundo que es tan cambiante que realmente al estilo Bani, ¿no? No sabemos realmente si vamos a encontrar en los 5, en los 10 años que hemos planeado encontrar esos resultados o realmente vamos a encontrar otra cosa que es totalmente opuesta. O sea, ¿qué tan válido es realmente realizar esas planeaciones o concentrarnos más en la estrategia, en el momento? O sea, hoy en día realmente
la estrategia prevalece a la planeación? Y sí, es una pregunta muy, teniendo en cuenta que fuiste también director de planeación. Pues Eh, mira, sí, pero ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves mira, eso? George C. Marshall fue el general que ganó la Segunda Guerra Mundial. Por encima de Eisenhower. Era el jefe de Eisenhower, de hecho, ¿no es cierto? Franklin Delano Roosevelt, en el momento en que Estados Unidos lo atacan en Pearl Harbor, ¿sí? Los japoneses, Marshall vivía, era un general que había sido parte de la Primera Guerra Mundial y que vivía en Virginia, un general de alto rango. Y entonces lo llamó el presidente y le dice, General Marshall, y bueno, el Marshall es el del Plan Marshall, ¿de acuerdo? O sea, Sí, sí, sí. nada más relevante por tu pregunta que traer el del Plan Marshall. Pero bueno, antes del Plan Marshall, lo llamó y le dijo, George, yo necesito que te encargues de la guerra. Vamos a entrar en guerra con Japón, pues ya se declaró la guerra, y vamos a entrar en guerra en Europa. Tú tienes que manejar esto. George Marshall lo que hizo fue, dijo, bueno, muchas gracias, señor presidente, deme unos días y yo vengo y le cuento qué pienso. Y si puedo hacer esta tarea o no la puedo hacer. Y se recibió y produjo un documentico de 20 páginas, que era un plan, ¿de acuerdo? Un plan. Imagínate, el plan para ganarle a Hitler y a los japoneses. O sea, un plancito. Y ese no es el plan Marshall. Y entonces el plan se llamaba Germany First, ¿sí? Y fue, se lo entregó al presidente y eran 20 páginas. Y entonces le dice el presidente Franklin Delano Roosevelt, le dice, ¿cómo así? Dice, sí, pues si los japoneses nos están dando por la torre en el Pacífico. Y dice, sí, este es mi plan. Tenemos que llegar y ganarle a Hitler y después nos encargamos de los japoneses. Donde nos dividamos entre los japoneses y los alemanes, nos van a ganar en ambos sitios. Vamos a dividirnos y nos van a ganar en ambos sitios, que es lo que ellos quieren, de hecho. De hecho, Hitler sabía que cuando Japón entrara en la guerra con Estados Unidos, él tenía a Estados Unidos neutralizado. Entonces Marshall, justamente el plan era, no, Germany First. Vino Churchill a Washington y entonces FDR le pasó el paper de Marshall. Y Churchill dijo, ni por nada. Entonces Marshall dijo, no, no se preocupen, consigan otro general que les maneje ese problema. Yo no soy. O sea, si hacen mi plan, yo soy el general de ustedes. Si no hacen mi plan, yo no soy el general de ustedes. Eso es liderazgo. ¿Sí me entiendes? Eso es liderazgo puro. Entonces Churchill dijo, no, 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 no te pongas tan bravo. No, no te pongas tan bravo, vamos a hacer tu plan. Y se hizo el plan de Marshall. Marshall decía, y lo traje a colación fue por lo siguiente, no por lo que te acabo de decir. Marshall decía, no crean los planes, pero no deje de hacer planes. No crean los planes, pero no deje de hacer planes. No, Interesante, ok. que es, todos los planes que tú haces a los 6 meses no valen el papel en que están escritos. ¿De acuerdo? Porque las circunstancias cambian tanto, y es lo que tú dices ahora, todo está cambiando tanto, que el plan de hace 6 meses ya está mal planeado. Pero ¿cuál es la solución? Es volver a hacer otro plan. Con base en ese, porque se nos fregó y haces otro plan. Y tú no paras de hacer planes, pero no creas en los planes. O sea, no te pongas ciegamente, tontamente a creer que un plan te va a resolver el problema. Lo único que te resuelve el problema es ganar la guerra. Y la guerra hay que pelearla soldado por soldado, tiro por tiro, campo por campo, ciudad por ciudad. Y eso implica que los planes se cambian y se ajustan todo el tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, y termino la historia de Marshall con esto. Cuando Estados Unidos le ganó la guerra a los Estados Unidos y Rusia le ganaron la guerra a los alemanes y a los japoneses, la actitud 20 años antes había sido estrangular a Alemania. Y eso llevó a la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Esta vez los gringos y Marshall dijo, tenemos que sacar a Alemania y a Europa del problema y tenemos que juntarlos. Y él planeó el plan Marshall, que fue cómo sacar a Alemania y volverlo un milagro. Y bueno, ya tenemos lo que pasó en los siguientes 70 años. Entonces, Marshall, que es la persona que no cree en los planes, pero no deja de planear, fue tal vez, pues no sé, junto con un par más, para mí la persona más importante del siglo XX. ¿No? Entonces, te doy ese ejemplo que a mí me parece filosófico. Primero porque creo que todo en el fondo es filosofía. ¿No? Yo cada vez uso más filosofía y menos economía, ¿sí? Todo es filosofía, es muy sabio lo que dijo Marshall.
su liderazgo fue una eficacia increíble y te muestra un poco la actitud que hay que tener en el sentido de estrategia y planificación. Tú no puedes, o sea, ¿por qué te pusiste la camisa azul clara hoy, azul oscura hoy? Porque yo me puse esta camisa. Eso fue algo que planeamos al salir de la ducha. O sea, tú no puedes, el ser humano no puede planear, no puede funcionar en el día sin planear. Tú ya tienes cuadrado el almuerzo y la comida y este fin de semana vas a llevar a los niños no sé, a Girardot, qué sé yo. Si tú no haces eso, tu esposa te deja. O sea, tu esposa dice, este tipo no sabe dónde está parado. Yo le pregunto y no, 5 minutos adelante no sabe qué va a hacer, ¿sí? Lo mismo en una empresa. En una empresa todo el mundo espera que tú sepas qué hay que hacer en recursos humanos, qué hay que hacer en producción, qué hay que hacer en operación, qué hay que hacer en seguridad, qué hay que hacer en ética, qué hay que hacer. Y tú todo eso lo haces con planes. Y tú cuentas los planes y la gente dice, ¿esto es irrealizable o no es realizable? Sí creo que lo vamos a hacer. ¿Esto sí se va a lograr o no? O sea, la gente tiene una evaluación rapidísima, intuitiva, de si este jefe sí sabe para dónde va o no sabe para dónde va con el plan que me acaba de contar. Entonces, es inescapable hacer planes y tener estrategia, es inescapable. Pero, según dice Marshall, ojo con los planes. La gente sabe que si el plan se volvió obsoleto y tú no lo cambias, tú eres un mal jefe. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si la Sí, camisa está manchada y tu esposa te dice, no te pongas esa camisa, y tú dices, no, es que hoy es la camisa de azul oscura porque yo los jueves uso camisa azul oscura y eso no lo cambio porque ese es mi plan. Tu esposa dice, de príncipe, pero usted va a tener una conferencia y se le va a ver la mancha. Entonces tienes que cambiar el plan. Entonces, entonces total. tú tienes que tener, todo el tiempo estás haciendo un juego de planificación y flexibilidad, planificación y flexibilidad. Y eso es un arte, eso es jugar el partido de fútbol, eso es que haces con tú tienes 11 personas tratando de que no les metas goles. Y tú tienes 10 personas más con las cuales estás tratando de meter goles. Y eso es difícil. Y eso hay que replantearlo casi que en cada jugada. Y la inteligencia es el, 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 el el entrenador, el director técnico nos dio un plan. Director, sí. Nos dio un plan, pero nos tocó cambiarlo un poco porque estos tipos están jugando más por la izquierda y nos están metiendo 2 goles y si no echamos, no, y si no, si tú en los 10 minutos no cambias eso, nos van a tener 7-1 como a Brasil con Alemania, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es Claro, de esa, acuerdo. esa unión de flexibilidad y planeación. Ok, perfecto. Entonces, bueno, eso quiere decir que, bueno, siempre debe existir pues una visión, pero entonces la estrategia sí prevalece sobre la acción, ¿cierto? Teniendo en cuenta que las mejores estrategias fallan, ¿no? Es que uno, mira, yo sí tuve una gran fortuna y fue que BCG, Boston Consulting Group, me entregó una estrategia de un detalle, de una profundidad, de una precisión que me sirvió infinitamente. Sin eso, habría perdido el primer año en Ecopetrol. Pero una vez empezamos a manejar el carro y empezó la carrera, ¿sí? Ya usando la Fórmula 1, digamos, ¿sí? El plan de carrera cambia bastante y la estrategia carrera tras carrera cambia bastante para ganar el campeonato anual. Entonces, la estrategia es fundamental. Tú no puedes empezar sin una estrategia muy detallada. Pero la estrategia tienes que estar dispuesto a reevaluarla, a mejorarla Cambiarla. casi cada semana y casi cada mes. Ahora, si es muy buena, dura por ahí 6 meses, un año. Si no es muy buena, dura por ahí Sí. un mes o 2 meses, ¿no? Ok, bueno, Juan Carlos, vamos a hablar un poco dejamos atrás un poco las empresas, y vamos a hablar ya de comunidad, de sociedad, de sociedades, y hablemos de las comunidades colaborativas. Estuve en Israel, en Australia, en Estados Unidos, Reino Unido, cómo han venido fortaleciéndose y han generado pues negocios por millones de dólares, beneficiando a negocios específicos, a personas específicas. ¿Cómo ves este concepto de las comunidades colaborativas y qué tan viable ves que esto se pueda conformar, fortalecer en América Latina? Mira, esta foto, no sé si la ven, que se ve, es que, claro, Está un poco borrosa. bueno, en fin, te digo quiénes están ahí. Bob Noyce, que fue el cofundador de Fairchild Semiconductors en 1957, con la meta de construir transistores de silicona. También está Gordon Moore, que es el de la ley de Moore, ¿no?
Eugene Kleiner, fundador de Kleiner Perkins, la compañía americana más poderosa de Venture Capital. Estas personas, esta es una foto de los 60. Esto es la gente que hizo Silicon Valley, cuando no existía Silicon Valley. ¿De acuerdo? Esto es una gente que funcionó a lo largo de 30, 40 años, todavía funcionan pues los que están vivos, ¿no? En una comunidad descentralizada, pero pues, sin una coordinación, era el mercado, era la idea de montar la industria de semiconductores en Estados Unidos. Unos venían de Texas, muchos venían de California, otros venían de otros lados, pero era básicamente algo del sur y del oeste americano. Y esta gente hizo la revolución más impresionante de los últimos 60 años en el mundo. En el mundo. Es más, el libro en un momento dado, les estoy hablando de Chip Ward, el libro dice, nosotros éramos los verdaderos revolucionarios de los 60, no los barbudos hippies con Peace and Love y en Woodstock. Esos se creían revolucionarios. Nosotros sí éramos revolucionarios. O sea, esta gente nos tiene hoy a todos con un smartphone en la mano. Y a mis hijos viendo TikTok. Y a ti y a mí haciendo esta conferencia a través de un computador e internet. Esta gente fue la que hizo eso. Entonces, a mí eso es lo que me parece la hermosura del capitalismo. La gente odia el capitalismo y el sistema y el mercado y las empresas, bla, bla, bla. Eso es no entender cómo es que funciona. Este es un sistema que funciona en una mezcla fascinante, difícil de entender, no diseñada por nadie, entre colaboración y competencia. ¿Sí? Entre yo me nutro de tu idea, de pronto incluso alguno de ellos se le robó la idea al otro y el otro lo demandó en el sistema judicial y eso es parte del tema. Pero muchos de ellos se cambiaron y se fueron 10, 15 años a la misma empresa, después compitieron, después. O sea, yo sí creo que bueno, y pon un ejemplo mucho más cercano, las flores en Colombia. Las flores en Colombia surgieron por un doctorado, de hecho creo que es una tesis de máster en los 60, creo que fue en la Universidad de Colorado, sobre cuáles eran los mejores sitios para producir flores en el mundo, y eran Kenia y Colombia, ¿sí? Y entonces un tipo de Germán Ribón se enteró de la tesis, trajo al autor y durante los siguientes 10, 15 años surgió esta comunidad de floricultores, de personas que tenían tierra en la sabana, y empezó a funcionar y se fueron conectando para mejorar la logística, mejorar la calidad, mejorar el tipo de flor, conquistar mercados, hacer bodegas en Miami, etcétera. Y la industria de flores es la industria de hoy de 2.000, 3.000 millones de dólares en Colombia. O el café, la Federación de Cafeteros. O sea, es imposible hacer cosas solo, digamos, y no tiene ningún sentido. Para sacar el petróleo de Colombia no solo es Ecopetrol, se necesitan 20 o 30 empresas, y bueno, 100 o 200 o 500 que son proveedoras de servicios. Entonces, todos son procesos colaborativos de competencia y colaboración, proceso sofisticado, complejo, pero que produce resultados increíbles. Pues la industria petrolera de Colombia, la industria de las flores en Colombia, la industria del café en Colombia, la industria de semiconductores en Estados Unidos. Tú no ves ningún proceso que no sea el resultado de una inmensa integración de muchas industrias para producir un buen resultado. Hay un texto que se llama El lápiz, que es sobre cómo se produce un lápiz. Y un lápiz tiene el cobre de Chile con el grafito de una mina en Estonia, con el color que viene de Japón o de China. El lápiz, una cosa tan elemental, es el resultado de una colaboración de un montón de empresas, algunas de ellas compitiendo, algunas de ellas colaborando en un sistema de insumos, productos absolutamente fascinante. Y eso es lo que logra el mercado y el capitalismo. Eso es lo que tenemos que entender cuando los políticos vienen a tirarse un sistema que no entienden, ¿sí? A creer que socialismo y planificación central es la que produce las cosas. Socialismo y planificación central no produce sino caos. Curiosamente, al revés de lo que quieren, no produce sino caos. En cambio, el mercado y esas comunidades que tú mencionas, que muchas de ellas ahora están de moda, pero pues así es que hemos hecho todos desde que nos bajamos de los árboles. ¿Me explico? No es que ahora surgió algo muy novedoso, pues, ¿qué fue la Iglesia Católica? ¿O algo similar? ¿O qué fue la Reforma Protestante? Algo similar. ¿O qué fueron los ejércitos? Algo similar. En fin, los humanos hemos funcionado de esa manera desde que nos conocemos. Entonces, pues no sé si era eso a lo que te referías, pero yo sí soy un Sí.
un, Pero Juan Carlos, yo creo que sí existen algunas comunidades, algunos países que funcionan mucho mejor en comunidad. Yo creo que en América Latina nos identificamos mucho por ese individualismo, tal vez por ese ego. Hay comunidades, como por ejemplo la japonesa, que han logrado grandes cosas porque precisamente se han unido y han trabajado para un bien común, que tal vez es esa la gran ah, diferencia, mientras aquí nos concentramos mucho es en el cómo gano yo, mucho en el ego, tal vez eh, también como experiencia rápida, hace 2 o 3 años también intenté crear una unidad que pudo ser muy exitosa, pero precisamente entre los mismos eh, socios se generó este tipo de intereses, de egos, que impidió que esto realmente pues, saliera adelante. Yo creo que esos casos pues, son muy puntuales, muy comunes, perdón, aquí en nuestra sociedad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Inclusive alguna vez también con el decano, con Carlos, eh, hablamos precisamente en la misma universidad de que se trabajaba, por lo menos en la Facultad de Economía, muy individualmente y no se trabajaba desde esos momentos en equipo, que es muy importante. ¿Cómo hacemos para que realmente podamos construir pues algo que permita realmente trabajar para un bien común? Y la segunda pregunta, allí porque ya estoy viendo aquí el tiempo que ya nos está empezando a presionar, es cómo poder cambiar esa cultura. Veo que tú también tienes una tendencia de mocusiana, ¿no? De realmente ver cómo en tiempos de Mocus esos cambios lograron darse en un tiempo muy corto. sí, sí. Eh, ¿cómo podemos hacer ese cambio? Y si ves tú también que ese individualismo y ego aquí latino existe y cómo podemos generar esos cambios. Mira, voy a empezar por ese último tema que dices, y es la gente cree que el cambio y sobre todo el cambio cultural demanda mucho tiempo. Yo creo que no. Ah, y lo de Mocus a mí me Correcto. impresionó. Yo soy un convencido, Mocus nos demostró que podamos ser gente decente en la ciudad. Y hoy por hoy la gente casi no pita. Y hoy por hoy la gente ve un peatón y mucha gente se detiene y deja que el peatón pase, cosa que era inédita hace 10 o 20 años. O sea, el cambio, y lo que nosotros hicimos en Copetrol es el cambio cultural se da y se da rápido. En un año tú puedes tener unos resultados increíbles que no pensabas. Entonces, hay que creer en el cambio cultural. Ahora, segundo, el cambio cultural es fundamental. Es más, el único cambio realmente duradero para mí es el cambio cultural. Es cuando se mete en tu sistema nervioso y tú te transformas. Transformar las cosas por fuera con leyes no sirve de nada, sino transformar a la gente por dentro. Y es lo más difícil en Colombia, pues pensar eso. Pero yo creo, cada que lo pienso y cada que lo pienso, volviendo al mismo tema original, cómo hacer que Colombia funcione mejor. Si seguimos comportándonos como estamos comportándonos, va a ser imposible. Tú has oído el cuento de Yuta Keuchi, el profesor japonés de la Universidad Nacional. Se lo cuento para los que no la hayan oído. Yuta Keuchi le preguntaron, que estuvo pues 30, 40 años en Colombia y de hecho la Facultad de Física de la Nacional se llama Yuta Keuchi de física y matemáticas, si no estoy mal, le preguntaban, profesor Yuta Koichi, ¿cuál es la diferencia entre los colombianos y los japoneses? Y él dijo, un colombiano es más inteligente que un japonés, pero dos japoneses son más inteligentes que dos colombianos, ¿no? Y lo mismo pasa con los alemanes, lo mismo pasa con los americanos, ¿no es cierto? Que es nosotros, y esto pues debe tener un origen cultural muy, muy, muy profundo que viene de España, de la desconfianza con los moros, de quién sabe qué, Ortega y Gasset tiene un texto muy bonito sobre España que se llama España invertebrada, muy duro, muy crítico, y puede venir de allá, o de ese choque entre españoles e indígenas y aborígenes, no sé de dónde sociológicamente, pero lo cierto es que hoy por hoy, ahora, no solo en Colombia, está pasando en todos lados, la gente encuentra muy difícil colaborar. Hay un texto, espérate un segundo. Hay un texto que salió esta semana que se llama, mira, se llama eh, ¿Por qué América se volvió why, why America, how America got mean?
¿Por qué América se volvió, es como, ¿quién tiene una buena definición de Min? ¿Por qué América se volvió egoísta? O se volvió, ¿no? ¿verdad? Le está pasando a Estados Unidos, le está pasando a Inglaterra. Inglaterra se salió del Brexit. O sea, hoy por hoy hay, desde hace unos 10, 12 años, y este artículo es buenísimo, ¿cómo se llama este hombre? Es de David Brooks, que es está en The Atlantic. Los que se lo puedan leer, léanselo. Está en esta semana, en la semana en la semana de... Ah, no, de este mes, septiembre 23, septiembre de 2023, de The Atlantic. Si pueden, léanselo porque es la respuesta larga a tu pregunta. Entonces voy a dar una respuesta corta. Esto nos está pasando a todos, pero los colombianos, yo creo que tú acertadamente, o los latinoamericanos, pues llaman la atención sobre un tema cultural que nos impide ser colaboradores, ser conformistas. Nosotros siempre estamos tratando de retar a lo que dice el jefe. Yo tengo una idea mejor, yo no le creo, yo no voy a colaborar, yo tengo una forma de hacer diferente las cosas. Yo, ¿por qué es que me dice eso si acaso es que es tan inteligente? Bla, bla, bla. O sea, cualquier cosa de esas. A ver, por la positiva. Yo creo que la gente, Mocus demostró con un liderazgo, fíjate que cerramos todos los temas al mismo tiempo, con un liderazgo muy inspirador, muy decidido. Mocus además era un tipo duro, no nos dio los impuestos y era un tipo estricto, Ujú, pero un tipo íntegro. Uno le creía porque creía que Mocus no estaba ahí para robar plata ni para enriquecerse. Él iba a seguir siendo el mismo profesor de matemáticas de toda la vida. Estaba ahí para cambiar las cosas. Entonces le creíamos. Y nos dijo, si cambiamos vamos a estar todos mejor. Entonces, yo sí en ese sentido creo mucho en lo que logró Mocus, pero se necesita un liderazgo muy distinto a todo lo que hemos tenido. Un liderazgo filosófico, empático, como dices tú, creíble, decidido, con un plan en la cabeza. Yo creo que Mocus tenía un plan en la cabeza. Fíjate que cerramos todos los temas que hemos tocado, los cerramos con esta pregunta, pero con la confianza y la fe, la convicción de que la gente sí puede cambiar. Ahora, que aquella gente que no puede cambiar hay que retirarla de la organización. En un país no se puede, pero por lo menos hay que ganarles políticamente, ¿no es cierto? Sabiendo que te puede pasar lo de Robert Kennedy para complicar las cosas más. Entonces, en suma, yo sí creo que hay que meterse en eso del cambio cultural. Si no hubiéramos hecho eso en Ecopetrol, no habríamos salido con nada. Si no logras cambio cultural, es muy poco lo que dura. Y si lo logras, pues la gente recorre 100 kilómetros a pie porque creen tienen la convicción de que es la forma de hacer bien las cosas. Entonces, cierro también con eso, pues creyendo que esa es en gran parte la conclusión de todo lo que hemos hablado hoy, Sergio. vale, Juan Carlos. Y de pronto hablando un poco del caso opuesto, y sin entrar en temas de política, eh, vemos si con el actual gobierno es precisamente un bajo liderazgo, ¿no? Inclusive pues donde los mismos copartidarios pues se han vuelto contradictores, ¿no? Sus principales contradictores. ¿Cómo es también aplicado el liderazgo? ¿Cuáles son? Tal vez yo creo que sí podemos hablar aquí de fallas de liderazgo. Claro. No, pues es ¿Qué, que qué, eh, qué pasa aquí? a ti te gusta el ¿Cómo ves? Lego. ¿Tú tienes hijos? Sí. Sí, claro. Bueno, ¿y has construido Legos, me imagino? Sí, sí, sí. Bueno, si a ti te entregan el Lego, digamos como el de la Estrella de la Muerte o ¿cómo se llama? El Galactic Falcon o cualquiera de esos Legos, si a ti te lo entregan y tú decides desbaratarlo, ¿sí? Pero no tienes las instrucciones para armarlo, tú lo que vas a hacer es terminar con, no sé, 4.000 fichas sobre el tapete, ¿sí? O sobre el piso. Y después tu hijo te va a decir, bueno, ¿y ahora cómo volvemos a armar esto? Y tú dices, ups, no tengo las instrucciones. Uy, sí, papá, pero pues, o sea, sin las instrucciones es imposible armar un Lego, ¿sí? Porque, pues no, son 4.000 fichas o 5.000 fichas. Eso es Petro. Petro sabe la labor negativa que quiere hacer. Él quiere desarmar el sistema de salud, el de pensiones, quiere desarmar el petróleo, pero él no sabe después qué va a hacer con las fichas. Después del petróleo, él tiene la idea de que ojalá el turismo sea una maravilla, ¿sí? Pero razonablemente las cifras de turismo no lo acercan ni a la décima parte del petróleo, ¿no es cierto? Em,
Y así con todo, él quiere desarmar la salud, pero el sistema de salud que quiere armar es un sistema como de pegado con babas, en donde los alcaldes asignan la salud y a uno le toca ir al alcalde, pues a una, no sé, a una oficina que representa a la alcaldía en el barrio a que le den un tratamiento. Uno dice, ¿esto cómo va a funcionar? Esto es un caos. Entonces, Petro sabe la labor negativa que quiere hacer porque no le gustan las cosas, no le gusta el ego, ¿de acuerdo? Pero no tiene un buen plan, no tiene una buena estrategia, no tiene las instrucciones de 2 libros de 40 páginas de instrucciones para armar bien el nuevo sistema. Entonces, eso me parece un pésimo liderazgo, porque es un liderazgo negativo, es un liderazgo destructivo, es un liderazgo de revancha. Yo escribí un texto sobre eso que publiqué hace un año en La Silla Vacía, que era Petro como revancha. Petro es una revancha de gente que por muchas razones, muchas de ellas justificadas, siente que les tocó una mala mano en el póker, digamos. En el póker de la vida les tocó una mala mano. Y eso es cierto. Escribí otro artículo sobre eso, que se llama, sí, lo publiqué hace unas 2, 3 semanas en El País Américas, que se llama Las Cartas Marcadas. Entonces, mucha gente dice, este es un país en que la economía son cartas marcadas. A Sergio y a Echeverry les fue mejor porque se educaron bien y entonces tienen buenos trabajos. Pero yo me eduqué en una universidad mala, o ni siquiera pude ir a la universidad, o ni siquiera pude salir de no sé, de Tibú. Entonces, a mí me dieron cartas marcadas malas. Yo siempre saco 13 y 4 y Sergio y Echeverry sacan las haces y las caes, ¿sí? O la democracia, ¿no? Fulanito siempre gana, las familias de presidentes, expresidentes por el nepotismo, siempre salen electos y una persona de la calle no puede. Entonces las cartas están marcadas en política. Entonces Petro representa esa rabia, ese resentimiento, muchas veces justificado. Pero una cosa es gobernar con rabia y otra cosa es creer que eso va a dar buenos resultados. Eso no da buenos resultados porque es un liderazgo negativo que no inspira, sino que genera es miedo. Y hoy Petro nos tiene a todos llenos de miedo, menos a la gente que lo favorecen. Y pues a mí sí me da mucha incertidumbre es desarmar el Lego, que ya sabemos cómo se armó y funciona, para querer armar una cosa sobre la que no tenemos instrucciones. O sea, me parece una gran equivocación lo que está pasando en Colombia. Y bueno, por la mermelada, que fue un término que yo me inventé, pero no para describir eso, para describir otra cosa, por la mermelada es posible que Petro, que comanda 300, 400 billones de pesos al año en presupuesto, de los cuales de inversión debe haber, no sé, 100 o 90, o sea, es mucha plata, es posible que por tener la capacidad de repartir esa plata termine saliéndose con la suya con ciertas cosas y desbaratando el Lego que nos ha costado tanto tiempo construir, Sergio. Juan Carlos, tú mencionabas anteriormente hablabas del capitalismo. Y pues, una de las funciones que tiene el capitalismo precisamente, o la función principal, pues es generar constantemente valor. Y eso es lo que hace que exista la competencia, que se desarrollen las economías, que además exista innovación, Sí, se desarrollen los mercados. Pero también de otro lado existen, que bueno, en este momento, llamémoslo el momento cero, pues no existen países que pues están en diferentes niveles, comunidades que tienen diferentes niveles, personas que tienen diferentes grados de educación. Y precisamente ahí es donde tiene que entrar el gobierno, a tener a jugar un rol importante y las diferentes comunidades internacionales. ¿Cómo debe ser? O sea, ¿hasta dónde consideras tú que el gobierno debe estar interactuando para precisamente buscar esos equilibrios? Porque también son importantes. Y obviamente tenemos unas brechas inmensas, mm, no más hablando de Colombia. sí. Entonces, ¿cómo debe ser? ¿Hasta dónde debe ir ese rol de gobierno, líder? Son, Pues no, el gobierno sí tiene una labor impresionante porque si tú vas a Magdalena, el departamento de Magdalena, o al departamento de Nariño, o al norte de Santander, cualquier cosa que se diga de Bogotá sobre Magdalena está equivocada. ¿De acuerdo? Casi cualquier cosa que se diga sobre Magdalena está equivocada. Hay que estar en Magdalena. El gobierno tiene que liderar unas cosas en las regiones, concitar. El reshoring, por ejemplo, esta cosa de que las compañías americanas y chinas se están moviendo a México,
porque los americanos pues ya no quieren traer nada de China. Es una posibilidad increíble para Colombia, sobre todo para Barranquilla, la costa Caribe, la costa Pacífica, que, al lado de Cali, Jumbo, etcétera, porque pues se quedan cerca de puertos. Pero incluso para Bogotá y qué sé yo. El gobierno debía liderar, por lo menos en eso, pero en muchas más cosas, formas de atraer muchas empresas que están saliendo de China y que están buscando dónde situarse y que ya México está un poco saturado, me lo decía alguien, México, el mercado laboral de México está saturado. Y la gente ve a Colombia, esto me lo dijeron en Cartagena hace poquito gente de YPO, la gente ve a Colombia como, incluso está en un artículo, que la gente ve a Colombia como el soporte de México en el reshoring para Estados Unidos. Imagínate la posibilidad que tenemos. El gobierno tiene que liderar esas cosas en Magdalena, en Atlántico, en Tibú también. Y tiene que liderar y ayudarle a la gente a crear esas comunidades. La comunidad petrolera que hace que en Arauca, en Tibú, etcétera, las cosas funcionen. Pero si el gobierno lo que hace es darle todas las alas al ELN para que acabe con el petróleo en Arauca y en Tibú, pues entonces hace todo lo contrario. ¿Sí? Es el mundo al revés. Es el mejor ejemplo. El gobierno lo que hace es tirarse la industria más grande del país y de paso un poco sí, la industria, que es la industria petrolera, por una historia ahí que pues obviamente el cambio climático es cierto, pero Colombia no va a solucionar el cambio climático. Tiene que colaborar al cambio climático, pero Colombia, digamos, como Brasil, como Estados Unidos, como Arabia Saudita, tiene la posibilidad de producir su petróleo. Estoy dando solo esto como un ejemplo. Y el gobierno tiene que tener ese liderazgo positivo para resolver problemas difíciles. Pero si lo que hace es tener un liderazgo negativo para generar más problemas de los que resuelve, de nuevo, la relación problemas que yo resuelvo versus problemas que yo creo. Este gobierno resuelve pocos y crea muchos. O sea, la relación es muy pequeña, menor que uno y mucho, o sea, cercana, no sé, punto dos o punto tres. ¿No es cierto? Entre los problemas que resuelve y los que crea. Crea muchos y resuelve pocos. Entonces, el liderazgo sí tiene que ser lo contrario, resolver problemas en Magdalena, resolver problemas en Nariño, resolver problemas en el norte de Santander y no crear más problemas para la gente. Entonces, yo sí creo que las políticas tienen un rol fundamental, fundamental, pero que además, y con eso cierro, no vale las políticas desde Bogotá. Tú tienes que tener un enfoque descentralizado, ir a trabajar donde están los problemas. Bogotá tiene el gobierno, el presidente, no solo Petro y su gobierno, todos los anteriores, y trabajé en varios. Tiene un problema fundamental y es que todos funcionan desde Bogotá, con Bogotá, para Bogotá fundamentalmente y no para el país. O sea, los dos países, las dos Colombias, tienen una Colombia desgobernada, que es la de Chocó, la de Cauca, la de Putumayo, la de Arauca, ¿no es cierto? La del nordeste antioqueño, ¿no? Y otra Colombia donde sí hay gobierno, que es la de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, etcétera, y unos municipios alrededor. Y esas dos Colombias, para esas dos Colombias gobernamos igual, y no puede ser así. Tiene que haber una estrategia descentralizada diferente para la Colombia desgobernada y para la Colombia que tiene algo de gobierno. Vale, Juan Carlos, vamos con dos preguntas más y abrimos al público, ¿te parece, Carlos? Primero, bueno, tú eres una persona experta precisamente en temas de crisis y además pues eres una persona muy optimista. O sea, a pesar de todas estas pues, complicaciones que estamos viviendo hoy en Colombia y en el mundo, ¿cuáles son esas grandes recomendaciones o oportunidades que tú ves que pueden presentarse en Colombia y que puedes dar como sugerencia a los directivos, empresarios de este país en este momento? Mira, este libro de Chip Ward dice algo muy interesante. Dice la crisis que hubo en el 2008 fue una crisis que afectó mucho a las empresas de semiconductores. Pero ahí hubo dos tipos de empresas. Las que se habían extendido mucho se quebraron. Y las que invirtieron durante la crisis fueron las empresas que que recrearon la industria en los siguientes 10 años. Entonces, uno comete muchos errores y la crisis se los cobra. ¿De acuerdo? La crisis es el momento el momento del reconocimiento de tus errores y de pronto te juegas la empresa, te jugaste la empresa, ¿sí? Y la crisis es un momento muy difícil, pero también la crisis es el momento de invertir, es el momento en que las cosas están más baratas. Hay empresas que están viendo que en Colombia ahora las cosas están baratas porque está el gobierno Petro, bla, 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 por lo que sea, ¿no? Y que
probablemente es el momento para pensar en las soluciones para los próximos 10 años. Entonces, las crisis son momentos que no se pueden desaprovechar. Nunca desaproveches una crisis. O sea, obviamente hay empresas que yo sé que tienen que estar en problemas más graves porque pues tenían deuda o tenían, pues, básicamente pues eso, entonces que las tasas de interés han subido mucho, todo se junta, ¿no? Los consumidores compran menos, otras empresas compran menos, se vende menos y uno se le suben los costos, se subieron los salarios por el gobierno, se subió el costo de la energía, se subió el costo, ahora sube el costo de la gasolina, el ACPM después, se sube el costo de los alimentos, se sube el costo de todo y se bajan las ventas y además sube la tasa de interés y uno está endeudado. O sea, todo lo que pueda salir mal está saliendo mal, ¿sí? Pero este es el momento en que si uno no desaprovecha la crisis, genera la nueva empresa en la que uno va a trabajar o reforma la empresa en la que uno va a trabajar los próximos 10 o 15 o 20 años. Entonces, evaluar muy bien esta situación, no dejarse amedrentar, las cosas pasan, ahí el zen budismo, pues de que no, esto mañana va a ser diferente, eso siempre es así, salvo pues que entremos en una situación como la de Venezuela, que hay alguna gente que quiere llevarnos allá, no me cabe duda. Pero pues bueno, es una lucha y una pelea que tenemos que dar y que estamos dando ahora a su partido para que Colombia no se venezolanice. Y si logramos que eso no pase, pues hay muchas posibilidades. Vale, Juan Carlos. Bueno, y tu libro, hablando de tu libro de Un año de soledad, que narra pues las experiencias cuando fuiste candidato presidencial. Y como el mismo título lo dice, pues pudo ser algo frustrante esta experiencia, pero la pregunta es, quisiera volverlo a intentar. Pues es un, digamos, cuando uno compara lo que nosotros hacemos frente a Petro, es como un equipo de barrio contra el Bayern Múnich. O sea, Petro tenía una organización llena de plata, sería bueno saber de dónde, tanta pues, y que cuenten cuánta tenía, porque eso no, todavía no lo sabemos. Pero no era solo eso, tenía un candidato muy bueno, una persona que llevaba tres campañas presidenciales, muchas campañas al Senado, a la Cámara. O sea, definitivamente eran unos profesionales, ¿sí? Y nosotros éramos amateurs, hay que decirlo, en la política. Segundo, el momento no era, el momento post-COVID no era un momento para una persona como uno, pero la gente estaba desesperada, descreída, la gente estaba para Petro o para el ingeniero. Fíjate, la gente cuando yo iba a las regiones decían, no, es que queremos a alguien nuevo. Y yo decía, es que yo soy nuevo, yo nunca he pedido un voto. Es la primera vez que pido un voto. Y me decían, no, alguien nuevo, alguien diferente. O sea, que yo fuera de Ecopetrol o que hubiera sido ministro, era exactamente lo que no querían. La gente quería a Petro o quería al del ingeniero. Una persona que dijera barbaridades, que dijera que todo se pueda cambiar y que dijera que todo está malo y que este país es una desgracia. Perfecto, eso es lo que queremos. Alguien que nos diga que esto es una desgracia. ¿No es cierto? Y pues lo escogieron. Escogieron exactamente esa persona. Y el otro era el ingeniero, pues que, pues imagínense la alternativa que nos dejaron. Pero era lo que la gente quería, porque post-COVID y post la crisis, tuvimos dos crisis muy seguidas, la del petróleo en 2015-16, que es sobre lo que es mi libro, y la del COVID, y la gente salió muy golpeada, enferma, muerta, sin empleo, con la empresa quebrada, qué sé yo. La gente estaba muy descreída. De pronto en el 2026 las cosas cambian y la gente quiere más orden, algo más previsible y pues algo como uno vuelve a ser digerible o deseable, no sé. La política es muy cambiante, la política es una cosa de que tener un olfato. Um, Decía Bismarck que la política es el arte de oír los caballos de la historia desde lejos, ¿sí? Que es por dónde van a pasar los caballos de la historia. Entonces tú te haces ahí por dónde van a pasar. Pero si tú no logras oír por dónde van a pasar, pues tú te haces al otro lado del bosque y resulta que pasaron por el otro lado. Entonces, eso pasa en política, que si tú no tienes un buen oído de por dónde vienen los caballos de la historia, pues es difícil. Y la historia está cambiando mucho. Fíjate que los caballos de la historia se complicaron en Estados Unidos, se complicaron en España. España no tiene presidente en este momento. En Inglaterra, en Chile, en Argentina, en México, en Colombia. Bueno, en fin, y pues entonces, pues no sé, o sea, solo mi Dios dirá qué nos depara el destino. 2022 claramente no era el momento para gente como uno. Ok, bueno, esto quiere decir, yo creo que es un sí. A ver, ojalá. Bueno, Juan Carlos, listo, abramos al público
tipo de comentarios, preguntas, pues bienvenidos. Creo que Felipe tenía algún comentario. Doctor Echeverry, muy buenos días. Hola, Bueno, Felipe. yo soy seguidor suyo. Me pareció una lástima que se hubiera retirado de la contienda, pero pues yo quisiera preguntarle algo más propositivo. Uno puede hablar de las equivocaciones del gobierno, etcétera, etcétera, la dificultad de la situación, pero como empresa, como ciudadano, ¿cómo se aborda pues la época que tenemos a través del liderazgo que usted propone? Porque finalmente la conversación con el sector público pues es necesaria y definitivamente uno no puede esperarse 3 años a que el gobierno termine para poder reaccionar, ¿no? Total. Y la segunda pregunta es, ¿por qué la coalición de centro falla? Porque finalmente es lo que permitiría de pronto pensar en un tema menos radical en relación con la política pública. Gracias. Felipe, pues hay una frase que está muy repetida ahora en Colombia por todos lados, y es que en una crisis hay los que se dedican a llorar y los que se dedican a vender pañuelos, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, eso es fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Pero este momento, y yo sí soy un convencido de eso, pues después de manejar varias crisis, en las crisis es donde uno se hace las preguntas interesantes, sobre todo la pregunta ¿para qué soy bueno? ¿En qué pierdo plata y en qué gano plata? Cuando uno está ganando plata, cuando uno está vendiendo, cuando la empresa va bien, uno cree que las cosas funcionan y resulta que muchas veces mantiene una parte del negocio del cual uno no es bueno y pierde plata y la parte buena del negocio termina pagando por la parte mala. Las crisis llevan a que uno limpie esas decisiones, mejore las decisiones, se enfoque en lo que uno realmente hace mejor que todo y dedicarse solo a eso. Segundo, las crisis uno descubre que se endeudó mucho, que se extendió mucho, y es un momento en que uno vuelve y dice, o sea, vuelve al rigor y a la disciplina del capital. Cómo desplegar cada peso de capital de manera que yo pueda predecir más o menos cómo va a funcionar. En los auges uno comete muchos errores, en la crisis los limpia. En la crisis uno limpia también las relaciones de manera muy dura dentro de la compañía y fuera de la compañía, las relaciones que más o menos funcionan o no, pero uno se enfoca en aquellas que sí funcionan. Entonces, ¿cómo se aborda la época que tenemos? Me pregunta Felipe. Yo diría, y cuando digo no lo desaproveche, es todas las decisiones difíciles que haya que tomar, tómelas ya. Aproveche la crisis. Todo lo que antes era no, porque es que si le digo a tal persona, pues, no sé qué, en la crisis uno ya no puede tener esas libertades. Uno habla con la gente de frente y dice, esto ya no lo podemos seguir haciendo, este negocio lo vamos a dejar, esto lo vamos a cerrar y nos vamos a enfocar solo en las cosas en las que sí producimos y sí sabemos y sí somos mejores que los demás. Em, Son una serie de epifanías, o sea, ver la luz y decisiones y acciones que son muy duras de tomar, incluso dejar un negocio y empezar otro nuevo. Las crisis tienen esa gran ventaja, que nos fuerzan a cambiar, como decíamos. Entonces yo creo que lo primero es eso, es abordar el cambio al que lo fuerza uno la crisis, vender lo que haya que vender, pagar las deudas, manejar la caja. La crisis es un momento de caja, 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 no ponerse a extenderse y a sobreinvertir en una crisis porque pues, el nivel de incertidumbre es impresionante. Y si usted maneja la caja, tiene una empresa y la tiene el próximo año y la tiene en 3 o 4 años. Si no maneja la caja, por ahí se le puede fregar. Así tenga una excelente idea, ¿no? Em, y me pregunta, Felipe, ¿por qué la coalición de centro no funciona? Pues yo le conto por qué no funcionó en el 2022, porque la gente no estaba en el centro. A mí los estrategas, la gente, etcétera, no, usted tiene que estar en el centro, en el centro. El centro estaba despoblado, Felipe. Estaba completamente despoblado. Todos los que nos hicimos al centro, ahí no había nadie. La gente quería a alguien o de derecha o de izquierda. Salió de derecha el señor ingeniero, salió de izquierda Petro, y todo el mundo se fue para esos dos sitios. Bueno, el ingeniero no sabemos si era derecho, si siquiera no sabemos qué era lo que era Gritón. Bueno, esa fue la alternativa que tuvimos frente a Petro. Lo cierto es que la izquierda se ha despoblado en muchos países. Se ha despoblado en Estados Unidos. El centro no hay nadie en Estados Unidos. En Estados Unidos están los republicanos radicales y los demócratas radicales. En España está igual, en Inglaterra está igual. O sea, estos son momentos políticos en que el centro se ha despoblado.
La gente habla del centro, pero un mes antes la gente vota por los extremos. ¿Por qué está sucediendo eso? Es difícil saberlo. Y este libro este artículo que les dije de David Brooks en The Atlantic, tiene una discusión sobre eso, ¿no? ¿Por qué nos volvimos tan mezquinos? Mean, la verdad, la mejor definición es mezquina. How America got mean. ¿Por qué América se volvió mezquina? También se puede escribir eso sobre Colombia. Yo voy a escribir sobre eso, pues sobre ese artículo de Brooks este fin de semana. Em, nos hemos vuelto mezquinos por el sufrimiento, por lo que sea. Él dice ahí que es un tema cultural y mucho de educación moral. Léalo y yo creo que el centro se despobló porque la gente quiere oír es a los extremos, Felipe. Muchas gracias, doctor Echeverry. Gracias por el apoyo, Felipe. Súper, no sé. Bueno, Camilo, levantaste la mano. Muchas gracias. Sí, primero saludarlos, dar las gracias por este espacio, contarles que yo soy un emprendedor que lidera una empresa mediana de servicios. Cuando estabas exponiendo todo lo que significa el liderazgo, Juan Carlos, yo quería preguntarte cómo hace el líder, cómo hace uno, de dónde obtiene uno las toneladas de energía que se necesita para liderar el día a día con todo el cambio que se requiere cultural y las decisiones duras que hay que tomar en esta época de crisis. ¿Qué recomendaciones, cómo lo hiciste tú? A veces ese es un poco mi tema cuando me enfrento a días tan difíciles. Muy difícil la pregunta. ¿Cuál es la central de generación de energía? Dices tú. Si es a gas, es hidro, ¿no? ¿Cuáles son las moléculas de petróleo que uno vuelve gasolina y que las vuelve combustión? Em, yo creo que es una mezcla, Camilo, es una mezcla difícil, es un balance difícil entre cabeza, corazón y estómago, los guts, como dicen los americanos. Yo creo que la motivación humana es algo que viene muy, lo que te motivó a formar la empresa, pues ¿qué fue? No sé, viene de que lo aprendiste de tu papá o de tu mamá o que lo viste de un tío o alguien que te inspiró o un mentor o un amigo o una idea genial que tuviste en quinto semestre o que tuviste al salir de la universidad, no sé qué fue, pero una vez tuviste esa idea o ese consejo, tú actuaste sobre eso y creaste una empresa y ahí revelaste una cosa maravillosa que es, eres una empresa, eres una persona que lo que dice lo hace, eso es integridad, ¿sí? O sea, hiciste la empresa, ya la tienes ahí, ya funciona. Lo que pasa es que todos los días a todos nos pasa que yo, en la medida en que mis problemas eran más grandes, me despertaba más temprano. Entonces, si mi problema era grande, me despertaba a las 4, si era muy grande a las 3, y si era tremendo a las 2. Y a las 2 tú despiertas y yo tenía un post-it al lado, o ahora uso mucho el celular, pero como mi esposa se despierta con el celular, entonces voy a volver a los post-its y anotaba las 2 o 3 ideas, pero era esa tensión, esa angustia que uno siente a las 2 o 3 o 4 o a las 8 de la mañana, qué sé yo, cuando enfrenta el problema, esa angustia necesita, como tú lo dices, Camilo, necesita una cantidad de energía increíble. Pues el caso más claro es un hijo, ¿no? Cuando uno ve un hijo por primera vez, la vida cambió del todo y para siempre. Y ahí viene la frase de que el hijo viene con el pan debajo del brazo. El hijo es una central de energía. El hijo te da el enchufe de energía, te enchufa la energía y te produce la energía que necesitas para sacarlo al otro lado. Una empresa tiene algo similar, pero pues por supuesto cuando uno enfrenta situaciones tan desafiantes como las que tenemos ahora, pues uno se hace preguntas filosóficas muy de fondo. Yo lo que diría, y por eso me gusta tanto la filosofía, sin pretender que esta es la mejor solución que te pueden dar, yo creo que debe haber gente mucho más sabia que yo lo que diría es, utiliza esta energía negativa, este desafío, este desgano de pronto incluso, utilízalo y dale jiu-jitsu, voltealo en contra del problema. O sea, si este problema te encontró es por alguna razón. Ese problema va a sacar algo bueno de ti. A mí, todo lo bueno que yo he tenido en la vida se lo debo a los problemas. Yo agradezco mucho los problemas, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque todo lo bueno, claro, cuando uno ve el problema no lo agradece. Pero cuando uno ve lo que el problema hizo en uno, mientras que uno lo resolvía, y unos 6 meses después se devuelve y mira, y dice, jue el diablo, subí esta cuesta tan brava y ya estoy aquí arriba, uno dice, le da gracias a la cuesta. Entonces no mires el problema, Camilo, como algo como una objeción a todo lo que estás haciendo y como un desgano. Usa ese desgano y usa ese desmayo ante un problema como la forma de hacerle jiu-jitsu, ponerle inteligencia y decir, de esto voy a salir mucho mejor, de esto voy a salir mucho más sabio. Sin perjuicio de que si la decisión es dejar un proyecto, pues tengas que tomarlo. Ojalá no, pero ya la vida reveló en ti muchas cosas. Ya la vida reveló en ti muchas cosas. Eso es una maravilla y eso se lo debes a todos los problemas que has resuelto hasta hoy. Este es más grande. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Hay unas hienas, estamos en la sabana y estamos corriendo y nos pueden comer. Sí, ¿qué le vamos a hacer? No, no, it is what it is. O sea, son bichos. O sea, dele, a correr, hermano, porque ¿qué más vamos a hacer? O sea, a veces la forma es no pensar tanto. Yo me acuerdo un jugador de la selección alemana de fútbol que no lo podían, de una calidad increíble, no lo podían alinear porque pensaba demasiado se paralizaba de tanto pensar sobre el partido. Entonces a veces la solución es no pienses tanto, actúa sobre el problema, échate sobre él, hazle un poco jiu-jitsu al problema y dale la vuelta, porque ya es mucho lo que se ha revelado en lo que has hecho hasta hoy. Tienes una empresa mediana de servicios. Príncipe, ¿cuánta gente quisiera decir eso? Mil gracias, Juan Carlos, por tantas palabras ahí que usaste para responder esta pregunta. Mil Súper, súper gracias. chévere. No, Camilo, con todo gusto. Gracias, Juan Ojalá sí. Carlos. Ahí de Gustavo también Parra dice, bueno, muy interesante todo el intercambio de ideas. Yo quisiera destacar lo dicho sobre George Marshall y mencionar que le otorgaron pues el premio Nobel, ¿no? 153. Sí, Muy, señor. hay una pregunta de Daniel Alejandro que es, ¿qué pronósticos hay sobre el dólar? Tiene sobre el dólar, una economía que no puede faltar. Pues Daniel, vea, yo no sé si has oído cosas que yo haya hecho en el pasado, güey. Yo digo que hay dos, no es una frase mía, es del Economist, pero es buenísima, que hay dos tipos de tontos, los que pronostican el dólar y los que les creen. Entonces, dicho lo cual, mi modelo mental del dólar es el siguiente. El equilibrio actual, por todas las cosas que han pasado, para mí está entre 4.300 y 4.700. Ese es el equilibrio. Pero el dólar, y sobre esto hay ciencia, hay un paper de Dornbusch que se llama Overshooting, Exchange Rate Overshooting, el dólar siempre hace overshooting, nunca va al equilibrio y se queda ahí. Pasa el equilibrio y sigue derecho y llegó a 5.000. Y después pasó el equilibrio y siguió derecho y llegó a 4.000 o 3.900. Y ahora fíjate que está teniendo una corrección, ven, te digo en qué está en este momento el dólar. Te digo en qué está en este momento el dólar. El dólar en este momento, ay, caray, el dólar está en 4.219. Se subió 300 pesos, 200 pesos en los últimos 20 días. ¿Yo qué creo? Yo creo que el dólar debe volver a su equilibrio entre 4.300 y 4.700. Ahí es donde debe estar. ¿Sí? Ahora, tú no sabes cuánto va a durar, porque si las elecciones, si pierde la izquierda, mucha gente va a decir, uy, perdió la izquierda, esto es un buen resultado para Colombia, el 2026 de pronto ya hay un cambio de gobierno, de pronto es el momento de invertir, de pronto la gente trae dólares, porque Petro se debilita, ¿no? Etcétera. Por otro lado, lo dije hoy en Caracol, yo hablo todos los días en Caracol en 6 AM con Gustavo Gómez. Hoy dije sí, pero fíjese que los extranjeros, les podría mostrar la gráfica, han sacado 10 billones de pesos, los inversionistas de Wall Street que tenían en TES, han vendido TES y están sacando dólares. Entonces, hay dos, eso te devalúa, por supuesto te devalúa la moneda, pero todavía está en 4.200. Entonces, la respuesta corta es, yo creo que va a volver al equilibrio. Y la respuesta correcta es no me pares bolas. Bueno, muy bien, vamos con la última pregunta. Ya el tiempo, estamos teniendo récord pues de tiempo, nos hemos pasado, pero obviamente pues vale la pena. Claudia Rodríguez, nuestra amiga Claudia, tiene una pregunta. Claudia.
¿Me escuchan? Hola, Juan Dice, Carlos, gracias Sí, sí, ahí te escuchamos. por este tiempo. Yo entré un poquito tarde porque estaba en otra cosa. Quería saber o preguntarte, ¿qué opinas de tema gobierno corporativo en estos temas de incertidumbre? Es decir, una empresa, una corporación grande, pequeña, micro, startup, ¿qué tanto se ve beneficiada de una junta directiva o un consejo eh, que le llaman en México, o sea, consejo asesor, para que le ayude a navegar en estos tiempos? Claudia, qué bueno oírte. Tiempo Lo A. mismo, tiempo sin verte. Tiempo sin vernos. Con Claudia estuvimos en el Banco de la República, bueno, hace muchas lunas. Sí, Qué bueno oírte, qué maravilla. A ver, yo soy un ferviente creyente en los mentores y en preguntarle a gente y en hablar con gente que sabe y en hablar con gente que tiene otra visión diferente a la de uno. Ahora, si eso es una junta directiva o si eso es un asesor, eso ya uno decide cómo lo hace. Lo que uno no puede hacer es encerrarse en la concha y creer que las ideas que se le ocurren a uno son las mejores porque comete más errores. O sea, siempre es mejor hablar por lo menos con 4 personas de cada cosa. Esas 4 personas pueden estar encerradas en la misma sala y pueden ser una junta directiva o pueden ser 4 amigos que son 4 cafés. Pero yo creo que tienes que, o sea, no tienes tú, pero uno debe instituir un sistema de asesores que le funcione al mes de alguna manera, que puede ser separado y uno le pregunta a las personas, incluso puede ser una gente para cosas de operaciones y otra gente para cosas de finanzas, un par de amigos o un amigo que sepa mucho de finanzas y uno le dice, oiga, hágame el mentoréeme en estas cosas, o los junta y se llama junta directiva y trae uno de finanzas y un abogado y un amigo de operaciones y tal, y ellos le ayudan a darle consejos. Yo sí creo que eso es fundamental, oír buenos consejos, tener una especie de coach, de director técnico, pues es que si no, se queda uno pensando que las únicas ideas inteligentes del día son las que se le ocurran a uno. Eso es muy difícil. O sea, uno tiene que estar oyendo ideas inteligentes todo el tiempo y leyendo todo el tiempo. Entonces, yo soy un creyente en eso. La junta directiva de Ecopetrol me sirvió infinitamente. Y pues bueno, tú fuiste parte de la junta y también tuviste que torear a la junta. O sea, es tal decir, cual. no torear, ¿cómo se dirá? Sí, no, manejar la junta, y eso es duro, porque las juntas cuando Gestionar. son buenas, las juntas cuando son buenas, pues le dan palo a uno. Y lo retan, y a uno no le gusta que lo molesten, o sea, a uno no le gusta que le frieguen ¿a quién le va a gustar, no? Que le frieguen la vida. Pero Claudia, bueno, con el inmenso placer que me da verte, yo sí te digo que las mentorías, cómo las organices, Sí, ya es un tema de tiempo, modo y lugar, pero tener buenos mentores es clave. O sea, tener éxito sin mentoría es muy difícil. de acuerdo. Gracias. Un abrazo, Claudia. Lo mismo. Bueno, Juan Carlos, pues con esto ya finalizamos. De verdad, muchísimas gracias. De verdad que fue un tiempo excelente, de mucho aprendizaje. De verdad que las experiencias tuyas pues son muy valiosas y además porque nos dejas muchas razones para continuar adelante, para seguir trabajando por este país, para seguir trabajando en las empresas, para ayudar a crear, para seguir creciendo, para generar empleo y bueno, para poder salir adelante no solamente en mercados aquí de Colombia, sino en América Latina. Entonces, pues, Juan Carlos, muchas gracias y como te lo dije fuera de cámaras, pero hoy te lo reitero ahora también, pues abiertas las puertas para apoyarte pues en ese lanzamiento de tu nuevo libro. Estaremos también desde Uniandinos también abriendo las puertas, pues están abiertas para que puedas estar allí y podamos organizar cualquier cosa, cualquier evento para apoyarte con ese lanzamiento del libro. Pues Sergio, muchas gracias. El cura vive del altar, entonces que todo esto sea una motivación para que se compren mis libros. Entonces viene en noviembre 14, se llama Salvar a Ecopetrol, Liderazgo en tiempos de crisis. El año pasado sacamos un año de soledad, crónicas y lecciones de un político primíparo. Y en el 19, antes del COVID, saqué la novela que se llama En sitios más oscuros.
Entonces, pues bueno, si les gustó la charla, cómprense un librito de esos o los tres y me escriben. Y escriben en Amazon, que yo soy bueno para escribir. Súper. Un abrazo. Chao. Bueno, Juan Muchas Carlos, un gracias. abrazo Vamos, Sergio. inmenso. Chao, Muchísimas Claudia. gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Bueno, todos. estamos Chao, Juan Carlos. atentos para nuestro Chao. próximo evento. Chao a todos.